En este video vamos a ver el tema número 3 del curso avanzado que hace referencia a la configuración fiscal de cuentas contables. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es irnos directamente a la pestaña de principal, cuentas, catálogo. Una vez abierto mi catálogo de cuentas, vamos a identificar las cuentas que vamos a configurar para que esto nos arroje la parte fiscal. Recordemos que las cuentas que vamos a configurar, en este caso van a ser las cuentas de bancos, clientes, proveedores y gastos. Vamos a seleccionar primeramente la cuenta de Bancomer, la que tengo aquí, y voy a presionar F2 o cambio, lo que se les facilite a ustedes. En este caso presiono F2 y voy a entrar directamente al detalle de mi cuenta contable. Tal cual está la cuenta como ustedes la están viendo, es únicamente para puro contable básicamente. Si yo ya quisiera aplicar la parte fiscal, tenemos un pequeño recuadro que aquí hace mención que nos dice datos fiscales, que es lo que vamos a configurar y les voy a explicar para qué sirve. La parte que nos dice cuenta de base de IVA es identificar el tipo de cuenta. En este caso, las cuentas de bancos, caja y en este caso que podrían ser inversiones, van a ir determinadas como flujo de efectivo, así como está. Posteriormente, del lado derecho, tenemos donde dice genera base de IVA, sí va a generar base de IVA y también va a tener un movimiento con IVA. Este campo que dice movimiento con IVA, lo que realiza el sistema es desglosarle el IVA. Es decir, que si yo tengo en una partida 116 pesos, el sistema va a saber que son 16 pesos de IVA, entonces aquí se los va a estar restando para que mi base gravable sean los 100 pesos. Entonces de esta forma es como vamos a indicarle al sistema que va a tener un movimiento con IVA. En la parte de abajo, del lado izquierdo, tenemos un recuadro que nos dice promedio del ajuste inflacionario. En este caso, esta cuenta sí juega para el ajuste inflacionario, por lo cual debe de quedar activo. Después tenemos un cuadro. Posteriormente tenemos un box que nos dice cliente o proveedor. Esta cuenta no es de cliente ni de proveedor, por lo cual no lo vamos a habilitar y tampoco va a manejar documentos. Así es que estos campos quedan tal cual. Bien, para la pura parte fiscal, estos campos son los que se requieren. Sin en cambio, ustedes podrían habilitar los demás box que también tenemos. Les explico. Hay una parte que dice bloquear uso de cuenta. Si yo lo habilito, lo que hace el sistema es que en el mes me estaría bloqueando el uso de esta cuenta. Se podría decir que se utiliza como para un cierre mensual. Es decir, que cuando yo entre y lo habilite, ya no me va a permitir utilizar esta cuenta. Eso es en el caso de que algunos clientes necesiten hacer un cierre temporal. Una vez que ustedes lo requieran, lo deshabilitan y pueden continuar trabajando de la manera normal. En la parte de abajo tenemos una opción que dice manejo de conceptos. El manejo de conceptos y subconceptos, si yo lo habilito, aquí estaría yo forzando al sistema que cada vez que utilice en una partida de mi póliza esta cuenta, que sería la de Bancomer, yo le tendría que indicar un concepto y un subconcepto. Ahora, si yo no lo habilito, no quiere decir que no los voy a manejar, simplemente me lo deja, se puede decir que libre, para que yo lo ponga o no lo ponga. Pero si yo los habilito, estoy forzando al sistema a que siempre me esté pidiendo el manejo de concepto y el subconcepto. Para lo que es el curso avanzado no lo vamos a ver. Posteriormente viene un campo que dice Banco SAT y número de cuenta, que esto va relacionado directamente con el código agrupador. Esta parte ya no es fiscal como tal, pero sí es del código o de la configuración electrónica. Ustedes lo podrían habilitar. Incluso aquí en el código agrupador, si ustedes abren con F5, aquí pueden buscar la parte de bancos nacionales, que sería la 102.01, lo habilitan, le dan a aceptar y listo. Ahora, en el caso del Banco SAT, tienen que ligar su cuenta de Bancomer, en este caso con el catálogo de Banco SAT. Aquí tenemos que es la clave número 12 para el SAT, lo selecciono y lo acepto. Y en caso de que ya tengan definida la cuenta y tienen el número, lo podrían teclear. Por decir algo, a lo mejor pongo del 1 al 6 y ese sería mi número de cuenta. Listo. La parte de abajo que dice deduce costo de ventas o ninguno, prácticamente iba relacionado a la parte del YETU, que únicamente se ponía en los gastos. Ya no se maneja como tal, sin en cambio ustedes sí lo podrían seguir
utilizando para poder saber o identificar los gastos. Un poco más adelante lo vamos a visualizar, pero la parte de bancos tal cual es como quedaría. Lo único que resta es darle a aceptar. Y listo, ya está configurada. Si se dan cuenta, tengo habilitado mi catálogo de cuentas por columnas. Incluso en la columna que dice código agrupador ya lo tienen. El nivel es el número 3. Último nivel sí. Y aquí ya tenemos que sí utiliza base de impuestos, que sí acumula, etcétera. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo varias cuentas? Si se percatan, tengo de la 2 a la 5. Para no estarlo realizando una por una, lo que puedo hacer es seleccionarlas todas y de un jalón indicarle la parte, se puede decir que fiscal. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, con el botón derecho del mouse sobre el emparrillado de mi catálogo de cuentas, le voy a dar botón derecho y le voy a poner habilitar multiselección. Una vez habilitado, ahora sí, con la flecha hacia arriba y las de desplazamiento, yo selecciono mis 4 cuentas que quiero configurar. Una vez que están seleccionados, paso del lado derecho a donde tengo el botón que me dice parámetros fiscales o el icono. Presiono este icono. Una vez que seleccioné los parámetros fiscales, me despliega la siguiente ventana donde yo le tengo que indicar el código agrupador, ajuste inflacionario. Vamos a realizarlo. Entonces, de estas 4 que yo ya tengo previamente seleccionadas, le voy a indicar que el código agrupador primeramente es la 102.01, la selecciono, le doy a aceptar, presiono el campo que dice aplica parámetros para que me habilite los datos fiscales. Ahora sí, promedio del ajuste inflacionario le voy a indicar que sí, la cuenta, ¿cómo la voy a identificar? Como flujo de efectivo, le indico que genera base de IVA y movimiento con IVA. Únicamente tal cual es como debería de quedar. Una vez que yo ya seleccioné esto, que es la parte fiscal de las cuentas de bancos, le voy a dar a aceptar o palomita verde. El sistema me va a mandar un mensaje donde me pregunta si los datos son correctos. En el momento que yo le indique que sí, el sistema va a empezar a hacer un barrido de mis cuentas y va a empezar a poner los parámetros fiscales que corresponden a las cuentas que acabo de seleccionar. Le voy a dar a aceptar y listo. Ya están aquí abajo las cuentas. Ahora, ¿qué es lo que me resta hacer? Darle tachecito. Y si me percato, ahora sí, incluso la única que yo había realizado era la de Bancomer, Santander, Banamex y Banamex sin moneda extranjera, así como HSBC, ya deben de estar configuradas. Voy a seleccionar una y le voy a presionar F2, en este caso el de cambio. Y nos podemos percatar que ahora sí, ya tiene flujo de efectivo, genera base de IVA, movimiento con IVA y promedio del ajuste inflacionario. Los otros datos, básicamente, lo del banco SAT y número de cuenta, únicamente queda a criterio porque eso sí es cuenta por cuenta, ya que los bancos son diferentes y tendría que indicarle, según el SAT, una clave de banco diferente, porque en este caso ya corresponde a Banamex. Una vez indicado esto, yo podría realizar una preconfiguración fiscal. Vamos a realizar una preconfiguración fiscal para lo que es mi cuenta de bancos. Un poco más adelante se los voy a explicar. Ahorita vamos a realizar la preconfiguración. Me voy a la pestaña que me dice preconfiguración fiscal. Y aquí donde dice preconfiguración fiscal, voy a indicarle el tipo de póliza. El tipo de póliza que yo quiero utilizar va a ser la de ingresos. Es decir, que cuando yo indique que es un ingreso y que aquí ocupa un cargo, el sistema me va a poner todos los parámetros fiscales. Esto es para que yo no los esté indicando partida por partida. Me estaría evitando básicamente de alguna forma algún error que pudiese tener en la captura. Sin en cambio, entendemos que no siempre puede haber una preconfiguración fiscal, pero por lo menos lo podría haber para algunos tipos de póliza. Yo les voy a enseñar por cada tipo de cuenta cómo quedaría la preconfiguración fiscal. En este caso, la columna que significa TCP o MCP era para el reporte de los principales clientes y proveedores. En este caso ya no aplica. Lo que así aplica la base de impuestos. ¿A qué tasa de IVA es a la que va a funcionar? En este caso voy a seleccionar la tasa al 16%. Aquí le vamos a indicar si acumula o deduce. Como es un ingreso, va a acumular. Y también le voy a indicar que si va a manejar, ¿va? Y si va a manejar o si va a aplicar para la parte del ISR. La parte que dice RFC lo voy a dejar así para que nosotros le tengamos que indicar, en este caso como es un ingreso, RFC de quien me esté pagando en su momento.
Después, en el tipo de deducción, era para la parte del YETU, que ya no se maneja, pero sin en cambio, ustedes podrían poner un tipo de gasto, relacionarlo. Posteriormente, en las siguientes pestañas es para la retención de IVA y para la retención de ISR. Tal cual es como quedaría la preconfiguración fiscal de esta cuenta. Un poco más adelante se los voy a mostrar que fue con la cuenta de Banamex. Pero la esencia como tal, así es como queda configurado mi catálogo de cuentas, en este caso en bancos. Le voy a dar a aceptar nuevamente. Tenemos configuradas nuestras cuentas de bancos. Ahora siguen las cuentas de clientes. Voy a realizar la misma temática. Para las cuentas de clientes les voy a explicar una. Vamos a darle F2 o cambio. Una vez que ya le di F2 o cambio, ahora sí, entramos al detalle nuevamente de mi cuenta, en este caso de clientes. Ya no es flujo de efectivo, vamos a indicarle que es cuenta de otro rubro. Genera base de IVA, sí va a quedar como genera base de IVA. Movimiento con IVA también, medio ajuste e inflacionario también. Si se percatan, yo aquí en este caso sí aplica cliente o proveedor. Momento de que yo indique que es un cliente o un proveedor, me va a abrir un pequeño recuadro más. Vamos a realizarlo. Lo habilito y el sistema ya me pone una pestaña que dice cliente o proveedor. ¿Esto para qué es? Esto es relacionar mi cuenta con un RFC para que yo no lo esté indicando en las partidas. Vamos a relacionarlo. Yo me voy a la parte que me dice clientes o proveedores. Aquí directamente voy a buscar donde dice RFC, el catálogo de los RFCs, lo presiono. Puede ser que ya tengan creados algunos RFCs. Si no lo tienen, lo pueden crear. En este caso sí ya lo tengo porque ya lo teníamos cargado. Lo selecciono, le doy a aceptar y después tengo que presionar el botón de tabulador. Una vez que presiono el botón de tabulador, el sistema ya me está indicando qué RFC corresponde. Ya que regresar a la parte de datos fiscales, listo. Ya estoy ligando, aquí en esta parte estoy ligando catálogo de RFCs con mi catálogo de cuentas. ¿Esto para qué me sirve? Para que cuando yo haga una póliza donde incluya un cliente o un proveedor, no tenga que indicarle el RFC. Nada más aplicaría para los gastos o para cuando lo utilice con bancos. De ahí en fuera, en clientes y proveedores, no estoy obligado, siempre y cuando yo esté indicando o esté ligando mi catálogo de RFCs con mi catálogo de cuentas para clientes y proveedores. Abajo tenemos un apartado, un campo más, un box que nos dice manejo de documentos. Recuerdan, no íbamos a realizar la parte de manejo de documentos, entonces no queda habilitado. Bien, tenemos dos box más que dicen IVA retenido e ISR retenido. Cuando vimos los parámetros principales de la empresa, el tema 1, aquí les había explicado que la retención del IVA y la retención del ISR era para la parte de documentos. Por el momento no lo vamos a habilitar. Poco la parte que dice deducible, costo de ventas, ni ninguno. Pero de tal cual, de esta forma, es como quedaría configurado el catálogo de cuentas en la cuenta en específico de clientes para que pueda funcionar a la parte fiscal. Le voy a dar a aceptar. Igual, si ustedes tienen más cuentas, en este caso que son otras dos más, lo que puedo hacer, otras tres más, perdón, yo lo que voy a realizar es nuevamente seleccionarlas, irme del lado derecho, le voy a poner parámetros fiscales, le voy a indicar aplica parámetros. Si quieren indicarle la parte del código agrupador, también lo podemos hacer. Vamos a poner clientes, en este caso clientes nacionales, 105.01. Vamos a ponerle promedio del ajuste inflacionario, sí. Cuenta de otro rubro también, genera base de IVA, movimiento con IVA y cliente o proveedor. Una vez que yo ya indiqué esto para mis cuentas de clientes, le voy a dar a aceptar. El sistema va a hacer el proceso, termino, cierro y lo único que yo tendría que hacer nuevamente es entrar a cada uno de mis clientes, en este caso, o proveedores, para poder ligar esta cuenta con el catálogo del RFC. Vamos a realizarlo nada más con esta, F2, ya sé que es la ideal, voy a dar cliente o proveedor, presiono F5 para poder visualizar el catálogo y aquí era la ideal, aquí lo tenemos. Suponiendo que no está el RFC, poder crear uno nuevo, tenemos que darle en el signo de más o F3, vamos a indicar el RFC, para poderlo identificar le pongo ID, la ideal, 010203, por decir algo, abajo, paso con tabulador hasta la razón social y vamos a ponerle la ideal OK, CA de CB. En esta parte, todos estos datos son meramente ya de consulta. Se puede decir que la parte que no es de consulta es donde dice clave de IVA, porcentaje de retención de IVA y porcentaje de retención de ISR. Aquí también yo lo podría indicar por decir algo. El porcentaje de retención de IVA, aquí yo le podría poner 10.67 y en la parte de la retención del ISR le voy a poner el 10%.
Pero, ¿qué es lo que sucede cuando yo indico estos parámetros? Cuando yo indico estos parámetros, estoy forzando nuevamente al sistema que cada vez que yo utilice este RFC, el sistema en automático me va a hacer la retención del 10.67 y 10%, según sea el caso, de lo que significa IVA e ISR siempre. Entonces, para no forzar al sistema como tal, les recomiendo de nueva forma lo dejen en cero, que lo dejen en blanco. De esta forma no tendrían ese detalle. Que sí se tiene que indicar el tipo de proveedor, que es nacional, tipo de operación, que es una prestación de servicios profesionales o algún arrendamiento de inmuebles u otros. Vamos a dejarlo como otros, en este caso, los datos DIM, igual. Enajenación de bienes, prestación de servicios, podría ser aquí que sea una enajenación de bienes, y la parte de la clave de operación del proveedor, si es un proveedor de bienes o un prestador de servicio. Vamos a dejarlo tal cual porque es un proveedor de bienes. Lo que resta es darle palomita verde, me limpia el registro por si quiero crear otro nuevo, si no presiono el tachecito rojo y ya tenemos aquí creado el nuevo RFC. Selecciono, le doy palomita verde, jala el dato, paso con tabulador, ya tenemos ligado ahora sí este RFC con este prácticamente cliente. Regreso a la parte que me dice fiscales, presiono palomita verde, ya tenemos configurado lo que es mis cuentas de clientes. Vamos a pasar ahora a mis cuentas de proveedores, que son las 21. Selecciono mi proveedor, de la misma forma que voy a realizar van a ser todos los demás. Selecciono F2, igual. En este caso, como es un proveedor, queda como cuenta de otro rubro, genera base de IVA, movimiento con IVA, promedio para el ajuste inflacionario sí, y vamos a indicarle que es un cliente o un proveedor. Igual vamos a ligar, deshabilito la parte de maneja de documentos, vamos a ligar mi catálogo de RFCs, eso es muy importante para clientes y proveedores. Presiono esta ventana, presiono F5, aquí busco el de Soriana y le doy palomita verde. Paso con tabulador, ya me lo está ligando, regreso a esta parte, tal cual deben de quedar las cuentas de proveedores. De la misma forma, maneja documentos, retención de IVA y retención de ISR. Igual, tampoco es deducible ni tiene costo de ventas. Lo único que resta es darle palomita verde. Y así todos los proveedores. Por último, vamos a las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos yo las tengo definidas a partir de la 6101. Todas las cuentas de gastos, como en este caso, todas ya vienen preconfiguradas. Como tal, únicamente vamos a revisarla. Tengo la de sueldos y salarios, voy a presionar F2 o cambio y listo. Tal cual es como quedan. Aquí no hay mucho que indicarles. Queda como cuenta de otro rubro, promedio al ajuste inflacionario queda como no, tampoco genera base de IVA ni movimiento con IVA, cliente o proveedor o maneja documentos. Lo único que ustedes sí le podían indicar es una cuenta deducible y el tipo de gasto. Como les recuerdo, esta parte se manejaba para la parte del YETU. Y en cambio, ya no se maneja y únicamente quedaría como referencia del tipo de gasto. Por ejemplo, sueldos y salarios, busco el tipo de gasto, sueldos y salarios, que sería el 15. Le doy a aceptar. Y así es como yo estaría relacionando mi catálogo de tipo de gastos con mi catálogo de cuentas en la parte de los gastos. Pero así, tal cual, es como quedaría. Por último, en las cuentas de gastos y como observación, en caso de que sea un gasto no deducible, daría como ninguno en vez de deducible. Voy a dar a aceptar y voy a realizar una preconfiguración fiscal, en este caso, de alguna cuenta de gastos. Vamos a buscar, por decir algo, la de papelería y artículos. Aquí está. Yo la selecciono, presiono F2, hago mi cambio. Igual, puedo indicarle incluso aquí el tipo de gasto, que sería papelería, artículos de escritorio, la 24. Me voy a ir a la pestaña que me dice preconfiguración fiscal. En la parte que me dice preconfiguración fiscal, voy a indicarle el tipo de póliza. Normalmente son los gastos, en este caso quedaría como un egreso. Y cuando yo ponga un egreso y esté habilitando como un cargo, en este caso que significa cargo o abono, ahora sí, me voy a pasar a la parte de base de IVA. Le voy a indicar que es la tasa del 16%. Le vamos a poner ahora que deduce. Hace ratito fue acumula, ahora fue deduce. IVA sí, que me aplique la parte del IVA y que me aplique la parte del ISR. Si ustedes ya tienen relacionado algún RFC donde siempre compran la papelería, lo podrían agregar para que siempre estén seleccionando esta parte. Yo aquí, si no tengo alguno, puedo poner el de Soriana, pero a lo mejor ustedes siempre ocupan, por decir algo, alguna papelera que ya tengan creada. Vamos a seleccionarlo, un RFC, a lo mejor tengo el RFC de Tony, entonces yo le voy a poner Tony 0101 01 C02 y le vamos a poner papelerías Tony.
RFC inventado básicamente, nacional, prestación de servicios, otro, enajenación de bienes y proveedor de bienes. Tal cual lo voy a dejar. Entonces le doy palomita verde y listo. Selecciono palomita verde. Ahora sí, ya le estoy indicando que cada vez que yo utilice esta cuenta en un tipo de póliza 003 que cargue, me va a aplicar la parte de base de IVA al 16%, sí me va a aplicar el IVA, sí me va a aplicar lo que es el ISR, pero ¿a quién me lo va a aplicar? A Tony, porque se supone que entonces yo le estoy indicando al sistema aquí que yo siempre le voy a comprar a Tony. En caso de que no, porque a lo mejor yo lo compro en papelería Smartchan, en Tony, en Soriana, en Walmart, mi papelería, les recomendaría que no le pusieran un RFC para que el sistema les permita indicar el RFC a quien se podría decir echarle la culpa o a quien le estamos comprando, ¿no? Entonces, de esta manera es como queda la preconfiguración fiscal. Más adelante lo vamos a ver cuando lleguemos al tema, la parte de las pólizas. Pero de esta forma es como quedan configuradas las cuentas.